Punta Indio. Punta Indio obviamente que es famosa por el tema de los ovnis ya a partir de la década del 60, cuando estaba apostado ahí en la base aeronaval la comisión que investigaba el tema ovni referente a la Marina, y de ahí se giraban los famosos formularios a los testigos, especialmente de Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Y de la provincia de Buenos Aires. Así es como trascendió el caso de Aeroparque de nuestro José Miguel Lugones. Pero bueno, en Punta Indio, si bien los hechos se suceden ya desde la década del 60, cuando empezamos a recorrer la zona, investigar in situ, toda la zona, la costa ribereña, desde Magdalena, Atalaya, Punta Indio, llegando hasta Punta Piedra y la bahía San Borombón, ya era la década del 90. El primer viaje lo realizamos a partir de 1991 y hasta el día de la fecha no paramos más, pero la década de mayor incursión de gente de la FAO fue evidentemente la década del 90, especialmente del año 91 hasta el año 2000, fueron los años donde prácticamente íbamos 3, 4, 5 veces por año, no solamente a investigar, sino también a recorrer la zona, a hacer vigilias nocturnas, y generalmente nos apostábamos entre Punta Indio y Punta Piedra, también en un camping que prácticamente lo adoptamos como base, como punto de reunión para la jornada de observación nocturna, que era el camping El Descanso, ahí en la zona ribereña, frente al río, en la zona de Punta Piedra, que es donde después colocamos con el tiempo la placa de ICOW, haciendo reconocer la zona emblemática del tema OVNI en la región, ¿no? Y ahí está colocada la placa que cualquiera la puede ir a visitar. Pero bueno, entre tantas anécdotas que hay de los viajes a Punta Piedra y Punta Indio, hay algunas que evidentemente sobrepasan ya la cuestión del tema OVNI, están más rayanas con la ciencia ficción que con el fenómeno en sí. Se nos ha hablado de un montón de cosas, desde la ciudad que se ha vislumbrado desde la costa del río, la ciudad flotante ahí en el agua, en el río de la Plata, un viejo galeón que se puede ver en ciertas noches, el río adentro. Hasta se nos ha hablado de una versión de luces que salen de las aguas y que algunos incluso llegan a ser perseguidos por estas esferas que transitan la zona y que acompañan a los automovilistas. Pero bueno, quizás las cosas más insólitas es la gente lugareña, de boca en boca, que nos ha contado a lo largo de tantos años, ya varias décadas, estos fenómenos que cada vez que vamos a la zona nos encontramos con algo nuevo. Y esto es recurrente porque evidentemente es una zona muy caliente respecto a la temática que nos ocupa. Las últimas versiones nos indicaban que existía una especie de puerta, de portal, que traspasaban las cosas, aparecían, desaparecían, se materializaban, desmaterializaban. Tal es así que hasta llegó a la versión a nuestro grupo en una de las reuniones de la aparición de un granadero que se le planta prácticamente ahí en la ruta 11, en el camino de Ripio, a un matrimonio que venía de la costa, y un granadero con un caballo blanco, y se miran mutuamente el conductor con el granadero, y el granadero se introduce campo adentro como si nada hubiera pasado. Y una cosa realmente asombrosa, que hacía un granadero ahí, ¿no es cierto?, en esa época. Bueno, después se indagó si había alguna relación así en lo paranormal con algún granadero de San Martín. Se llegó a la conclusión de que había en la zona de entre Babio y Magdalena había un caballo enterrado, que era un caballo de uno de los lugartenientes de San Martín, que incluso llegó a cruzar los Andes, que después murió en Barracas y tenía un campo en Babio, en esa zona magdalenense, y que tenía su caballo allí y que lo enterró, y que el caballo estaba enterrado allí desde hace centurias. Y bueno, esas otras versiones que muchos decían, bueno, tal vez fue esto lo que se llegó a vislumbrar en el tiempo, un pasaje. Son cosas que evidentemente no se van a poder llegar a comprobar nunca, pero que forman un poco parte de lo que es el folclore regional.
Y si de cosas misteriosas hablamos, al mismo grupo de la FAO le han ocurrido un montón de cosas, tanto a mi persona como a muchos de los que hemos ido durante tantas veces, no solamente con el tema OVNI, sino con fenómenos rayanos ya con lo paranormal. Hasta en fotografías han salido cosas realmente anómalas. Recuerdo que una vez era muy común el tema de las sombras que estando ahí uno en el camping, acampando en el monte al lado de la costa, que pasaban sombras, y bueno, formaba parte ya de algo cotidiano, que se iba a Punta Indio y siempre se venía uno con algún tema de las sombras, ¿no? Pero quizás lo más atrapante resultó ser algo diurno que nos ocurrió y que nos pasó antes de llegar el camino que une la ruta 36, que desemboca a la entrada Verónica con la base aeronaval de Punta Indio. Allí, entre la ciudad de Verónica y la base aeronaval, recorriendo por ese camino rodeado de árboles y de campo de un lado, árboles de otro, muy poco poblado, nos ocurrió cierta tarde que íbamos hacia la zona a hacer una vigilia, y iba Fernando al volante y quien les habla junto a Miguel y Nelson, y en determinado momento, charlando de una cosa u otra, estando al lado del acompañante, miro por el retrovisor del espejo y veo un camión que viene, pero viene, no sé, a unos 100 metros atrás, 120 metros atrás. No le di importancia, no sé por qué, pero lo vi como que era un camión viejo, a la usanza, un camión de estos ya con acoplado incluso de madera, que ya ni se usan más, como que transportaban estas bebidas o algo similar. Y Fernando pega el grito y dice: el camión. Inmediatamente miro por el espejo, porque ni siquiera volteo la cabeza, miro por el espejo y no lo veo. Digo, ¿qué pasó? Dice, no está más el camión. Digo, ¿el camión que venía atrás nuestro? Sí, desapareció. Digo, uy, no, pero pará, digo, debe haber doblado en alguna casa, en alguna tranquera, algo. No, fue un pestañear, me dice, fue un pestañear de ojo que venía atrás, miré de vuelta y no estaba más. Bueno, paró el auto, que sí, que no, empezamos, deliberamos, no, pero no habrá... No, le digo, no, la verdad que yo vi lo mismo, yo veía que venía un camión, Nelson y Miguel venían atrás, no se habían dado cuenta que venía un camión a unos 100 y pico de metros, pero yo lo vi, yo ahí puedo dar fe de lo que vio Fernando, lo que no puedo dar fe es cómo desapareció tan repentinamente. La cuestión que deliberamos ahí un par de minutos, dio vuelta el auto y empezamos a recorrer hasta 200, 300 metros hacia atrás a dónde pudo haber entrado el camión. Para un lado era imposible porque estaba al lado del campo, y para el otro, donde estaban algunas casas, que generalmente son casas no habitadas, sino son de casas de fin de semana, hay portones o hay tranqueras, y no había absolutamente nada. Había un par de entradas y en esas dos entradas no había camión alguno, no había absolutamente nada. Y era de día, eran 2:30 de la tarde, 3 de la tarde, una cosa que después fue el comentario de toda la noche de vigilia y a la vuelta, y hasta el día de hoy se recuerda la historia con este camión fuera de época, no sé cómo apareció, y tampoco lo más misterioso fue cómo desapareció el camión, porque más allá de todas las historias que haya en Punta Indio, Punta Piedra y toda la región, todo el folclore regional alimentado por todas estas historietas, habíamos vivido una experiencia realmente insólita e inusual, más allá de que no provenían de boca en boca de nadie, la habíamos visto con nuestros propios ojos. Y ahí quedó la anécdota, ¿no? ¿Cómo desapareció ese camión cuando lo teníamos? Yo calculo que más de 150 metros, 100 metros no estaba. Y venía al mismo ritmo nuestro, porque las 2 o 3 veces que yo veo por el espejo, que no me llamó la atención para nada, lo único que me llamó la atención, que ni siquiera la atención, sino que percaté que era un camión viejo, pero no le di importancia. Ahí me doy cuenta cuando él dice así,
El camión, ¿qué pasó con el camión? Ahí me doy cuenta de lo que había ocurrido con este móvil, ¿no? Con este camión que evidentemente no sé qué estaba haciendo ahí, no sé si era de esta época, pero que realmente fue un misterio y que va a quedar por siempre en los anales de la historia de la FAO, el famoso camión que desapareció a pocos metros del auto nuestro. Así que bueno, esta es una de las cosas más curiosas que nos pasó en tantos años de Punta Indio y Punta Piedra. Si les gustó, los espero la próxima semana con más cuentos asombrosos.